Muy buenos días, amigos. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al capítulo 3 del libro de Jonás. Iniciamos con esta palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento consta de dos partes. La primera parte es reconocer un error y la segunda es corregirlo. Escuche esto. 120,000 personas reconocieron sus pecados y se arrepintieron y se volvieron a Dios de todo corazón. De eso y más vamos a hablar en el mensaje titulado Nínive se arrepiente. Dice la palabra de Dios, libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 2 en adelante, de la forma siguiente. Dice así: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y caminó un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Después de haber pasado 3 días y 3 noches en la panza del gran pez, el pez fue y vomitó a Jonás en el lugar donde Dios lo había enviado a predicar, Nínive. Nínive era una gran ciudad. En realidad eran 3 ciudades: Nínive, Cala y Corsabat. Nínive posteriormente se convirtió en la capital de Asiria, y a toda la zona se le conoció como Nínive. Estas ciudades de Cala y Corsabat estaban delante de la ciudad principal, Nínive, y era una forma estratégica. Tenían muros, y en cualquier invasión los habitantes de esas ciudades se resguardarían en esa gran ciudad de Nínive. Ahora, si retrocedemos en la historia, en el libro de Génesis, muchos siglos antes, se menciona esta ciudad de Nínive, construida por el primer gran hombre poderoso llamado Nimrod. En el capítulo 10 de Génesis, versículos 11 y 12, dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive,
Rehoboth, Calá, Resén, y entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces podemos ver que esta ciudad era una ciudad ya antigua que se había hecho grande. La Biblia así habla de su grandeza. Pues a toda esa zona, estas tres ciudades, Calá, Corsabat y Nínive, se les conoció a toda la zona como la gran ciudad de Nínive. Entonces, uno de los escritores antiguos llamado Ctesias describe a Nínive como una ciudad cuyo circuito era de 480 estadios, que esto equivale a unos 34 kilómetros. Así que como vemos, Nínive era una ciudad enorme que incluía a otras comunidades urbanas. Nínive era la gran ciudad de aquel tiempo que se terminó convirtiendo en la capital del imperio asirio. Pero así como era de grande esa ciudad, también era de grande la maldad que había en ella. Sus habitantes se habían entregado a la hechicería, a la idolatría, y su crueldad y brutalidad era terrible. Ya les he hablado anteriormente de lo malvados que eran los soldados ninivitas cuando conquistaban a una nación y agarraban prisioneros, amarraban de un brazo y de una pierna a 2 caballos en una dirección y a otros 2 caballos en otra dirección, y comenzaban a golpear los caballos y estos a tirar hasta que desgajaban prácticamente los cuerpos de sus víctimas. Otra cosa que hacían con las víctimas era decapitarlos y sus cabezas las ponían en los muros para que cuando la gente pasara se diera cuenta que ellos eran malvados y les tuvieran mucho miedo. Así que estos fueron los pecados que caracterizaron a la ciudad de Nínive. Jonás fue llamado precisamente por Dios a predicarles a ellos. Jonás era israelita y los israelitas eran enemigos número 1 de ellos. Al inicio, Jonás tuvo mucho temor de ir a predicarles porque él sentía que la muerte le esperaba en ese lugar. Dice el versículo 4: y comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo interesante de esto es que la gente rápidamente atendió el mensaje, no ignoraron a Jonás, escucharon atentamente el mensaje. Ahora, ¿cómo fue que la gente creyó tan rápidamente? Usted recordará, en un programa anterior hablamos de un hombre que había sido tragado por un gran pez y vivió para contar su historia. Ese hombre fue exhibido en un museo en Londres y le conocían como el Jonás del siglo XX. Había que pagar incluso para poderlo ver. Cuando un periodista lo entrevista, vio que el cuerpo de este hombre que había permanecido esos 2 días y 2 noches en el pez tenía coloración, partes amarillas en su cuerpo y en otras color marrón. Y es que los jugos gástricos del pez que lo había tragado habían afectado la piel de este individuo. No tenía cabello, no tenía nada de pelo. Pues al tratar de digerirlo, eso había ocasionado esos efectos en el cuerpo de este hombre. Entonces, Jonás estuvo un día más y una noche más. Podemos imaginarnos el color que le quedó a la piel de Jonás.
totalmente calvo, amarillento, como un fantasma. Y cuando se paraba y les predicaba y les decía, 40 días, dice el Señor, que les da si no se arrepienten. Y la gente lo veía, les llamaba la atención. Yo imagino que le preguntaban, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué luces de esa forma? Entonces Jonás aprovechaba para darle su testimonio. Por desobediente, traté de huir de Dios, me tragó un pez y me fue mal. Y a ustedes les espera lo mismo si no se arrepienten. Entonces la gente comenzó a tomar muy en serio el mensaje de Dios. En su idolatría, ellos adoraban a varios dioses del mar, a varios dioses peces. Dagón, por ejemplo, tenía cuerpo de hombre y cabeza de pez. Había otro dios conocido como Enash, con cuerpo de pez y cabeza humana. Todo eso abonó para que los ninivitas rápidamente creyeron en el mensaje de Dios, del cual Jonás les advertía, 40 días les queda de existencia. Jonás no cambió para nada el mensaje que Dios le dio. Ve y diles que hay un ultimátum, 40 días les quedan de vida, si no se arrepienten, los destruyo. Imagine usted a Jonás frente a los soldados ninivitas que decapitaban, que desgajaban gente. ¿Cómo se habrá sentido en el momento de llevarles ese mensaje? Habrá tenido un poco de temor. Bueno, la primera vez no quiso ir por eso. Pero aún con todo, ahora, por segunda vez encontramos a este Jonás yendo a este lugar, aunque no quería al principio, pero Dios lo llevó y ahora sí les da ese mensaje. No lo cambió, les predicó tal y como Dios le había dicho que diera su mensaje. Ahora, bueno, ¿y qué tienen que ver estas cosas con nosotros, predicador? Hoy día, muchas personas se molestan cuando los pastores o los predicadores hablamos de mensajes como la condenación y el infierno, por ejemplo, para quienes no se arrepienten. Porque a algunos no les gusta escuchar mensajes como esos. Hay personas que cuando se predican de abundancia, de sanación, de milagros, entusiasmados están atentos y escuchando el mensaje. Pero cuando se habla de la condenación en el infierno, a los que no se arrepienten de las maldades que andan haciendo, a muchos no les gusta. Ahora, amigo, debo decirte, vendrá un día de un juicio final. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no reciben a Cristo, irán al infierno. Y debo decirte, mi intención no es hacerte sentir mal, pero debo decirte la verdad. Si tú no te arrepientes y no aceptas a Cristo, lo que te espera es el infierno por toda la eternidad. Y por favor, no te molestes conmigo. Yo no escribí la Biblia. En ella así está escrito. Al igual que Jonás, yo solo soy un mensajero de la palabra de Dios. Arrepiéntete. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado.
mañana podría ser demasiado tarde. En el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño, y se vistieron de cilicio. Esta frase de que los habitantes de Nínive creyeron a Dios es que fue una declaración en el Antiguo Testamento de que todo lo que Dios ha pedido en cualquier persona, a cualquier pecador, es sencillo, que crean en Él. Y los ninivitas creyeron a Dios. En el Nuevo Testamento, de igual manera, lo que Dios pide es que las personas crean en su Hijo Jesucristo, que Él vino a morir por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios nos brinda la oportunidad del arrepentimiento, de volvernos de todo corazón a Él a través de tener una relación personal con su Hijo Jesucristo. Luego dice, y proclamaron ayuno. Alguien me preguntaba, mire, ¿y eso del ayuno cómo es? ¿Cuántos días hay que ayunar o cuántas horas? ¿Solo es el desayuno? ¿Solo es el almuerzo? ¿O hay que hacer 40 días como lo hizo Jesús? ¿O como lo hizo Moisés? ¿Cómo es eso? Le explico. Ayunar es abstenerse de ingerir alimentos, dedicando un periodo de tiempo para consagrarlo a Dios. El tiempo, Dios, el Espíritu Santo lo pone en el corazón. Si usted solo quiere ayunar en el desayuno, o quiere ayunar desayuno y almuerzo, o quiere ayunar todo el día, lo que importa es que ese tiempo que usted ha dedicado sea tiempo para consagrarlo a Dios y no ingerir alimentos. ¿Cuánto tiempo? El que Dios ponga en su corazón. Ahora, vestirse con ropas de silicio era, en aquel tiempo existían ropas extremadamente gruesas, incómodas, como el hilo del mezcal, por ejemplo, del que hacían antes los lazos de la planta de maguey. Antes existían unos sacos donde transportaban el café de hilo precisamente de maguey. Pues ese tipo de ropa se desnudaban y se lo ponían de manera de incomodar, de que ese tipo de tela les causara malestar, incomodidad. Todo como una muestra de estar arrepentidos y sumisos a Dios. Se sometían a Dios. Los ninivitas en esta ocasión se sometieron, se volvieron a Dios de todo corazón. Pero hoy día habemos muchos que decimos creer en Jesús, ser cristianos, pero de la boca al labio. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, no, yo creo en Jesús. Pero hay gente que dice ser cristiana y no deja las 2 que 3, ahí las cervecitas, acompañando las conchitas, el fin de semana, para pasarla bien, solo un ratito nada más. Hubo personas que ni siquiera lograron llegar a sus camas para estas fiestas recién pasadas. Fueron cristianos de enero a noviembre, diciembre, a saber qué eran ustedes.
Y lo peor, gente diciendo ser cristiana y vendiendo bebidas alcohólicas usted. Otros en negocios sucios. Otros tienen su esposa y una aventura fuera del matrimonio. Otros hasta los vecinos escuchan sus gritos cuando discuten con la pareja. Hijos que escapan a golpear a sus padres y dicen ser cristianos. El verdadero arrepentimiento es reconocer un error, pero también corregirlo. Los ninivitas reconocieron sus pecados, pero también los corrigieron al volverse arrepentidos a Dios. Veo que algunas personas están un poco así como serias. Sigamos leyendo. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. En aquella ocasión estos habitantes de Nínive sintieron un profundo sentimiento de culpa y suplicaron compasión y perdón a Dios por sus maldades. En el versículo 7 dice: luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Mire, esta es la única parte en la Biblia donde encontramos que hasta el chucho de la casa tuvo que ayunar usted. Hasta el chucho se arrepintió, imagínese usted. El rey de Nínive ordenó que no probaran nada, cosa alguna, que incomodara, que ofendiera a Dios. El rey de Nínive ordenó cosas como esta: dejen ya las borracheras, dejen de robar las cosas del lugar del trabajo donde están, dejen ese vocabulario sucio, dejen esos arranques de ira. Aquellos que aún consumen drogas, dejen esas cosas. Y a los políticos les diría, cuando lleguen al poder, dejen de llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo. Cambien ya esa imagen que hoy se tiene de los políticos. El rey exhortó a los habitantes de Nínive: dejen todas esas cosas que ofenden a Dios. Y escuche esto: 120,000 personas dijeron amén y se volvieron a Dios. La pregunta para ti, hermano, para mí, para ti, amigo, es la siguiente: ¿y tú dejarás esas cosas que haces que desagradan a Dios? Sí, esas. ¿Las dejarás para agradar a Dios? Versículo 8. Si no, cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerzas, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. En la ciudad de Nínive, el mensaje del rey exhortó a sus súbditos con las siguientes palabras:
que cada uno se convierta de su mal camino y se vuelva a Dios. Entonces, se produjo un acontecimiento de lo más extraño. Toda la nación, 120,000 personas, se volvieron a Dios. El rey, en su palacio, en su trono, y el campesino allá en su humilde vivienda, todos se volvieron a Dios. Aquel fue un tiempo maravilloso de restauración. Si cada gobernante de cada nación, si cada ministro, si cada diputado o alcalde o ciudadano en común hicieran lo mismo y se arrepintieran y buscaran el rostro de Dios, sin duda la historia de la humanidad fuera diferente de lo que ahora tenemos. El problema es que hay muchas personas que de Dios no quieren saber nada. Prueba de ello, que algunos políticos, solo para estos tiempos que se acercan las elecciones, se acercan a las iglesias. No porque sientan culpa, no porque sientan deseo de arrepentirse y de buscar de corazón a Dios. No, se acercan para ganar simpatizantes, para que les den el voto. De ahí no vuelven a acercarse. Quiera Dios que exista un verdadero arrepentimiento, tanto en ellos como en toda la población en general. Versículos 9 y 10 dice: quizá Dios se detenga y se arrepienta y se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios se arrepintió? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Por qué aparece esa palabra? Es por la traducción del arameo al español. Lo que ahí pasó en realidad es que Dios cambió de parecer cuando vio que toda la nación, que todos los ciudadanos se habían arrepentido. Tuvo compasión de ellos al ver su arrepentimiento, al ver que habían cambiado su actitud y los perdonó. Porque Dios, amigos, hermanos, es tardo en ira y Él es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero finalizar con esta historia. Corría el día 7 de mayo del año 1986. María tenía apenas 30 días de haber nacido. Ese día, su madre, una joven de 19 años, la transportó a un hospital para hacerle un chequeo médico. Al llegar, pasaron los minutos y la bebé comenzó a llorar y a desesperarse. De pronto, una mujer desconocida se mostró amigable con ella y le ofreció llevar a la niña fuera para consolarla. Ella cedió y entregó la niña en sus brazos. Pasados 5 minutos, la mujer que ofreció ayudarla no regresó. Desapareció ella y la niña. El llanto y el desconsuelo
inundó el corazón de aquella madre. Como madre, no pudo reponerse a la pérdida de su niña. Después de 30 años, un medio de comunicación local relataba que una mujer de nacionalidad francesa buscaba a sus padres, ya que los padres adoptivos le habían relatado que su origen era salvadoreña. Justamente en el momento que daban esa noticia, un hermano de ella estaba viendo el programa y escuchó cómo ella menciona que ella era la bebé que un día habían arrebatado de las manos de su madre. La madre de esta mujer y ella como hija, después de 30 años, se reencontraron nuevamente. Fue una mezcla de llanto, de perdón y de paz. La hija, después de escuchar lo que había sucedido y cómo esta mujer la había engañado, la perdonó y eso trajo la tanta paz que esta mujer necesitaba. Amigo, amiga, yo no sé qué cosas estén atormentando tu vida. No sé qué cosas malas tú hayas hecho e incluso puedas estar pensando que lo que hiciste no tiene el perdón de Dios. Hoy el Señor te dice que Él perdona tus pecados. Si al igual que los ninivitas, arrepentido de corazón, le pides perdón a Él y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida. Hoy puedes recibir el perdón de Dios aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero esa es decisión tuya. Yo haré una oración. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, repite la oración conmigo. Dile al Señor de estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Perdona mis pecados. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Amén. Si hiciste la oración, te invito, acércate a una congregación, a un lugar donde se estudie la Biblia, para que crezcas en el conocimiento de la palabra y te acerques más a Dios. Hasta aquí llegamos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.